de decir al Señor que Él es santo y acabamos de expresarle el deseo profundo de nuestra alma. Yo quiero verte. La carta a los Colosenses presenta a Cristo. No para que sepamos más acerca de Cristo, sino para que le veamos. Amén. De manera que cautive nuestra vida, oriente nuestro camino y nos conduzca, como dice el Salmo, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cristo está presente en el texto bíblico. No solo es el Logos, la palabra encarnada, sino que es la expresión suprema de toda la Biblia. Es decir, el análisis de la Escritura coincide con Cristo si es un buen análisis, una correcta exégesis. Si no coincide con Cristo, no es buena exégesis. Porque el Logos escrito necesariamente tiene que estar contenido en el Logos encarnado. Pablo ha estado hablando de Cristo, ha presentado la grandeza de Cristo, y ahora va a comenzar de una forma muy suave a entrar en lo que algunos llaman la parte práctica de la carta. Yo no sé por qué se le llama la parte práctica. Bueno, porque va a hablar de vida cristiana, va a hablar de familia, pero esa parte práctica es la consecuencia de la doctrina. Amén. Que ha expuesto acerca de Cristo. Nosotros vivimos así porque Cristo es así. De manera que como Él es, así nosotros en el mundo. Amén. Nosotros vivimos de una manera concreta, expresamos la vida de una forma determinada porque vivimos a Cristo. Amén. Porque la vida cristiana no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Amén, Señor. Porque Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí El el vivir es Cristo. Y si lo quieres de una forma más intensa, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayer quedamos en el versículo 16, pero vamos a leer el capítulo 3, porque el versículo 16 hasta el versículo 23 lo leímos ayer. ¿Os acordáis de la lectura de ayer? Sí. Bueno, Porque no hay- vamos al capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, es decir, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. No dice que Cristo es todo en todos, sino que es Él, es decir, lo absoluto, lo completo, lo pleno, lo total en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dejemos ahí el texto, si el Señor permite, mañana tomaremos desde ese versículo y el capítulo 4. Versículo 8 dice: tened cuidado, mirad, estad atentos, prestad atención, de modo que nadie os engañe con filosofías y sutilezas, de acuerdo con los rudimentos del mundo. Esta palabra rudimentos, esta expresión rudimentos del mundo, es una expresión que utilizaban mucho los gnósticos para hablar de los ángeles intermedios, para hablar de los espíritus mediadores, para hablar de los eones, es decir, de los que estaban manteniendo la creación. No es verdad, no es Biblia, pero ellos llamaban rudimentos del mundo, las bases, los elementos del mundo. Pablo lo utiliza aquí en otro sentido. La filosofía, las enseñanzas huecas, están basadas, descansan en los rudimentos del mundo. No podemos olvidar algo muy importante, y es que cualquier enseñanza contraria a la Escritura no procede de Dios, procede del príncipe de las tinieblas. Cuando Satanás tentó al hombre al principio de la creación, se manifestó mentiroso. Lo primero que él dijo es que no moriréis, cuando Dios había dicho sí moriréis. Por tanto, la enseñanza no bíblica está descansando en principios de mentira que rigen el mundo de hoy. La gran necesidad del creyente es volver sin condiciones a la palabra, vivir en el conocimiento de la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra y desarrollar, analizar la palabra para dar el significado que Dios da en ella para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, dije estos días, quiero repetirlo de nuevo, que una de las necesidades urgentes del pueblo de Dios es conocer la Biblia. Para conocer la Biblia, ¿por dónde hay que empezar? Por leer la Biblia. El gran problema de la cuestión es que no todos leen la Biblia. No voy a pedir que nadie levante la mano, no quiero saberlo. Pero quiero preguntaros, ¿estáis leyendo todos la Biblia cada año? ¿Una vez toda la Biblia? Hay planes de lectura fantásticos. Debemos leer la Biblia, toda la Biblia, por una razón. ¿Tú crees en la inspiración de la Biblia o no? ¿Seguro? Si crees en la inspiración de la Biblia, escucha el texto. Toda la Escritura es inspirada. ¿Cuánto de la Escritura? Todo. Claro, toda. Pero no leemos toda la Biblia. La genealogía de Crónicas, tú te has fijado qué pesado es eso. Fulano engendró a Zutano, tal, el otro es hijo de no sé qué. Vamos a predicar el Evangelio según Mateo. ¿Os gusta el Evangelio? ¿Por qué capítulo empezamos a predicar? El sermón del monte. Bueno, tal vez sí, algunos sí, saltan todo el prólogo del Evangelio. ¿Por cuál empezamos? Por el 2. Porque el 1, la genealogía. Engendró a este, a lo tal. Y cuando fuerzas un poco a estudiar las genealogías, te das cuenta de la importancia de eso, ¿o no? Ahí hay, específicamente, si no estudias la genealogía de Mateo, nunca sabrás la vinculación de Cristo con los gentiles. Porque la genealogía de Mateo, que vincula a Cristo con Abraham, con David, hay 4 mujeres en la genealogía de Mateo, que ninguna de ellas es hebrea, sino que son gentiles. Y de ahí viene Cristo. Cuando a veces se habla de eso, yo lo he oído más de una vez, dice, las mujeres de la genealogía de Mateo eran las 4 unas malas mujeres, moralmente hablando. Bueno, no digo que no, pero digo que todos los de la genealogía de Mateo han sido iguales que ellas, y son los hombres de la genealogía. Tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia, considerar la Biblia, leyéndola toda. Jóvenes, queridos jóvenes, comenzar el plan de lectura hoy por la noche. Hay planes de lectura sencillos y como ya habéis perdido medio año, en las vacaciones leéis lo que no habéis leído hasta el día de hoy. Pero hay que leer la Biblia y hay que manejar la Biblia.
A veces estoy sintiendo una tremenda inquietud. Tú citas texto bíblico, no en la iglesia, en una facultad de teología, y hay muchos que abren los ojos. ¿Sabes lo que dicen? Nunca lo había leído. Nunca lo escuché. Bueno, es muy serio esto. No hace mucho tiempo, en un determinado lugar, no importa el sitio, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, esto había dentro del curso, siempre hay en los cursos de estudio bíblico personas que tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. Y había uno que estaba inflado como un pavo real. Y yo no sabía qué hacer con el asunto, cómo bajarle un poco su ego. Y entonces se me ocurrió un día, y le voy a poner un ejercicio. Este grupo tal, este otro grupo tal, otra cosa, y a este grupo, y si no, dije, tú, hazme una relación en un papel de los 66 libros de la Biblia. Escríbelo. ¿Qué dices eso de Biblia? Tachaduras, faltaba uno, había intercalado los profetas menores como se le ocurrió, los contaba con los dedos de la mano, y claro, fue suficiente para que después no en la clase. Para que después de la clase dije, lo primero que tienes que empezar a hacer es leer la Biblia. Este es el gran problema. Aquí el apóstol dice, te van a engañar con los argumentos de la sutileza del mundo si no conoces la revelación bíblica. Y te van a engañar diciendo que Cristo no es todo para la vida cristiana, cuando en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ahora viene un poco más abajo. Y Pablo está observando la iglesia en la distancia y dice, hay algunos que puede ser que estén afectados de alguna manera por la herejía de Colosas, culto a los ángeles y cosas de este tipo, pero hay otros que están siendo afectados por los legalistas que vienen siempre a la iglesia. Versículo 16. De manera que nadie os juzgue. ¿En qué? En comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Esto es una descripción clarísima de lo que los judaizantes estaban procurando enseñar. Cuando los judaizantes vienen y se encuentran con Antioquía y hablan con Pedro y hablan también con Bernabé, empiezan a dudar de si tienen que guardar cosas o no. Y una de las cosas que enseñaban los judaizantes tenía que ver específicamente por la comida y la bebida. Es decir, solo se pueden comer viandas que la Biblia llama limpia, que Dios llama limpia, y no se pueden comer animales inmundos. Lo sorprendente no es que los judaizantes trataran de introducir esta idea en la iglesia en general. El problema es que Pedro acepta esta cuestión, porque le dicen, mira Pedro, el pastor principal de la iglesia, estoy contextualizando, de la iglesia de Jerusalén, que es Jacobo, me manda para decirte que, por tanto, los acuerdos del concilio no tienen razón, se han modificado. La autoridad apostólica exige que tú no hagas. Y Pedro se vuelve atrás cuando Cristo le había dicho, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Hay creyentes que por conciencia, hablo de conciencia, y si la conciencia te dice que no lo hagas, no lo hagas. Hay creyentes que por conciencia no comen nada que tenga que ver con sangre. Los gallegos tenemos un problema con eso. Y es que en Galicia se comen morcillas. ¿Sabe lo que es la morcilla? Y en Almería también. Bueno, los gallegos comen morcillas. Mi padre era un hombre enormemente comprometido con la palabra. Era un hombre de Dios. Ejemplo para mi vida tremendísimo. Mi padre entendía que el creyente no debía comerse. Mi madre le miraba y le decía, Manolo, él se llamaba Manolo, como mi hermano, y dice, Manolo, mañana voy a hacer cocido. ¿Pongo morcilla o no? Mi padre decía, pon la morcilla y comed la morcilla. Yo no quiero violentar vuestra libertad, pero no quiero quebrantar mi conciencia. Fantástico. Esto es lo que tiene que ver con la vida cristiana. Comidas y bebidas.
Las bebidas de los judíos no eran muy distintas de las del resto de la gente. El judío bebía vino, el judío bebía agua. Pero las bebidas tenían que estar en recipientes limpios. Limpios no en el sentido de limpieza higiénica, limpios ceremonialmente. Por tanto venía y oye, antes de comer y antes de beber había todo un enorme ritual de lavamientos, etcétera, etcétera. Y el que no vive de esta manera no es un correcto creyente. Y Pablo dice, no permitáis que os enseñen de esta manera. Pero algo más, días de fiesta, luna nueva y sábados, días de reposo. ¿Días de fiesta cuáles? Pues las festividades de Israel, las fiestas grandes de Israel, la Pascua, Pentecostés, todas estas, todo esto eran las grandes fiestas de Israel. Y los judaizantes pretendían que los creyentes practicasen, viviesen, hiciesen, celebrasen aquellas festividades. Claro, en los tiempos de la iglesia primitiva no había ciertas fechas que nosotros no celebramos, pero recordamos. Por ejemplo, la fecha de Navidad. ¿Qué recordamos nosotros en Navidad? El nacimiento de Jesús. Pero es que Cristo no nació el 25 de diciembre. Claro, ya lo sabemos todos. Esto no hay duda ninguna. El 25 de diciembre en Israel no hay ningún pastor cuidando las ovejas en el campo. Esto es clarísimo. ¿Cuándo nació? Pues mira, es muy probable que Cristo haya venido antes un poco de la Pascua o en el tiempo de los tabernáculos. Más bien en el tiempo de los tabernáculos, porque cumpliría además el final del propósito de acampar en tiendas de campaña, hablando de la peregrinación y demás. Y el Verbo se hizo carne y acampó, habitó entre nosotros. Bueno, no importa eso, pero el 25 de diciembre todos los cristianos en el mundo lo han tomado como un día para recordar, para conmemorar una fecha. No es, pero es así. Es más, las fechas bíblicas de ciertas reuniones que nosotros hacemos no están en la Escritura, no se pueden determinar. Ahora, de eso a eliminarlas completamente y decir que eso es inmoral, que eso es pagano, etcétera, etcétera, es querer darle una aplicación a algo que no existe. Cualquier día que tú quieras celebrar como festividad especial, si lo llevas al tiempo de Grecia y de Roma, tienes un dios en ese día. Y tienes un acto religioso pagano en ese día. Es verdad que el árbol de Navidad es un acto o una expresión pagana del solsticio de invierno y de los celtas y no sé qué. Me parece muy bien en mi historia. Yo si pongo un árbol de Navidad, no lo pongo por eso. Estaba una vez en una iglesia, yo siempre genero problemas. Parece que soy la percha de los problemas. Genero problemas por lo que digo a veces. De modo que entro en una iglesia, yo no sabía que había habido una cierta movida dentro de la congregación por el árbol de Navidad. Había un sector que decía pecado, bla, 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 y otro que decía bien, pongamos. En esa ocasión ganaron los de pongámoslo, lamentablemente, de modo que los otros estaban violentamente sentados. Colorados, no sé si colorados, pero bastante de uña así. Y yo entro en aquella iglesia y digo, qué raro, cómo está de adornada esta iglesia antes de Navidad. El árbol de Navidad con todas las luces, las guirnaldas. Y para congraciarme un poco, romper el hielo, decimos, con la congregación, digo, felicito a la iglesia por la hermosa decoración. Porque además, el árbol de Navidad es un gran símbolo para los cristianos. Y primero, es un árbol verde. Y la Biblia dice que el cristiano, su hoja no cae. En segundo lugar, es un árbol luminoso. Y la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. En tercer lugar, es un árbol orientado al cielo. Y la Biblia dice, y vuestra ciudadanía, parte de la iglesia casi me aplaude. Pero los otros me han excomulgado de por vida. Es decir, yo puedo encontrar un simbolismo a cualquier cosa, pero lo que no puedo es imponer ley, aunque Cristo hizo libre. ¿Me estás entendiendo?
Por tanto, lo que está diciendo aquí es: nadie os prive, nadie os juzgue, porque el gran problema del legalismo no es solamente tratar de imponer algo a alguien, es juzgar a ese alguien. De manera que cuando el legalista dice esto es blanco y tú dices no, es negro, tú no eres un buen creyente. Y entras dentro de un círculo sancionable y, en último extremo, incluso castigable. Los legalistas nunca entienden el sentido bíblico de la palabra disciplina. La palabra disciplina no es un castigo por el pecado de alguien. Es un acto de gracia en restauración del que se descarría. Porque la palabra disciplina viene de una raíz que significa pedagogía, pedagogo, trabajo con niños. Yo no sé si hay maestros de escuela por aquí, pero los niños, a veces, la mejor cosa de un maestro para un niño sería retorcerle el cuello. Porque claro, oye, es que algunos son insoportables. Pero ¿qué es lo que hace el maestro? ¿Qué hace el maestro? El maestro le pone una disciplina, no para castigarlo, para que haga las cosas correctamente. La disciplina en la Biblia es siempre un elemento de restauración. Cualquier disciplina, entre comillas, impuesta para aquel que no tiene nada que confesar en cuanto a pecado delante de Dios, que tiene su comunión restaurada con Dios, no importa lo que haya hecho o lo que vaya a hacer, cualquier disciplina impuesta por tiempo a un creyente cuando no es necesaria es un castigo y es un pecado. Porque el pecado del creyente lo ha llevado Cristo. Y dice Pablo que nos ha perdonado ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Ahora, algunos de estos decían, estos que no viven de esta manera no son buenos cristianos, estaban juzgando a sus hermanos. Hermanos queridos, estamos viviendo en un mundo donde el juzgar a los hermanos es fácil. Lamentablemente, aunque es pecado. De manera que yo os expongo esta tarde una serie de características que tiene que reunir el buen creyente, y cuando salís de este lugar, ¿sabéis lo que vais a hacer? Estar con la lupa viendo quién no reúne las características. Y como para ser un buen creyente tiene que reunir esto, el que no la reúne no es un buen creyente, por tanto es un carnal, y yo lo juzgo y me siento más santo que él. Y vengo al versículo de la profecía: apártate de mí, que soy más santo que tú. Ahora Pablo se dirige al daño que va a hacer esto. Dice que todo eso que tratan de enseñar es sombra de lo que ha de venir. Es decir, son ejemplos visibles, simbólicos del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. ¿Vino Cristo? Sí. ¿Estáis en Cristo? Sí. Por tanto, todo eso pasa. Porque lo que pretenden estos es que el cuerpo de creyentes lleve a cabo algo que ya se ha extinguido. Como cuerpo estás vinculado con la cabeza o no. Claro, todo cuanto tiene que ver con la cabeza en santificación, en forma de vida, tiene que ver contigo. De manera que lo que simbolizaba o expresaba algo que tenía que ver con la venida y la obra de Cristo, en Cristo ha terminado. Por tanto, no hay días especiales. Hermanos míos, días de reposo. El día de reposo, el sábado, es el único mandamiento del decálogo que no se repite en ningún escrito del Nuevo Testamento. Quiero decir, de las epístolas. Bueno, los creyentes cambiamos el día de guardar sábado por el día de guardar domingo. En nuestros tiempos ya no tanto, pero en mi tiempo. El domingo era el día de la solemne convocatoria, de la rigidez de la casa, del no poder jugar al fútbol, el domingo. No se te ocurriese pensar ni soñar en comprar un poco de pan. Hoy es que quedamos sin pan, pues comemos sin pan. ¿Por qué? Porque es el domingo. ¿Y por qué? Porque es el día del Señor. ¿Lo oísteis alguna vez? ¿Y de dónde tomaste tú ese nombre, día del Señor? Bueno, de Apocalipsis, en donde Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero es que Juan estaba pensando en lo mismo. Juan estaba pensando en las profecías que tenían que ver con el día de Jehová.
con el día de Dios, la acción de Cristo, el tiempo de la tribulación, no en el domingo. Además de esto, hermanos míos, cuando Cristo nos compra para sí y nos pone en sí, nos ha santificado, ¿no es esto? Por tanto, todos los días de la vida cristiana son santos. ¿Te das cuenta de esto? Porque el propósito de cada día de la vida cristiana es alabar a Dios y adorar a Dios. Por tanto, no tenemos que guardar. ¿Me entiende lo que digo? Guardar. A veces decimos, bueno, este domingo vamos a tener una concentración en el campo. No siempre, porque si no sería un problema. Pero este domingo. El domingo 5 de julio, no sé si hay domingo 5 de julio, vamos a reunirnos todas las iglesias en el campo. Para un tiempo de expansión, una palabra de ministerio, y vamos a cerrar el local el domingo. Y el domingo, además, no vamos a partir el pan el domingo. Esto casi es poco menos que un pecado de lesa majestad. No, señor. El partimiento del pan lo hacemos los domingos, porque la iglesia primitiva también se reunía el domingo como culto eclesial, y en ese culto se partía el pan. No existe en la Biblia un culto de partimiento del pan. Partimiento del pan es una ordenanza, no es un culto, que se lleva a cabo en el culto. Y por condicionante de lenguaje se llama al culto donde se parte el pan, muchas veces el culto de, que más bien debiera ser el culto para partimiento de pan. Lo mismo que el culto de bautismo. No son cultos, son ordenanzas. Ahora, la cena del Señor se puede practicar, llevar a cabo hacer cada día, como puede hacerse cada mes. De manera que lo que Cristo dijo es algo muy serio. Haced esto en memoria. Pero hay algunas veces que tocante a ese culto solemne, que sin duda es fantástico. Hay una confusión muy seria en cuanto a lo que se viene a recordar en ese culto. Y si tú preguntas, el 90% de la iglesia te va a contestar eso. ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué cosa vamos a recordar en el partimiento del pan? Mayoritariamente te van a decir la muerte del Señor. ¿En dónde hay un solo versículo en la Biblia que lo diga? No dice en ningún sitio. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué dice Pablo? La muerte del Señor anunciáis, proclamáis. Es muy distinto. Cuando el culto de partimiento del pan se centra solo en el único tema de la muerte de Cristo, se convierte en un velatorio. Yo vengo al culto y muchas veces el Espíritu va a conducir mi pensamiento a la muerte. Me va a hacer llorar de emoción y de gratitud. Pero Cristo vive. Y este Cristo vivo al que yo vengo a adorar, a quien vengo a alabar, dinamita por su Espíritu el culto, porque estoy gozoso. Estoy agradecido por su muerte, pero estoy gozoso por su resurrección. Nadie cargue sobre vosotros cuestiones que no están en la Biblia. Segundo paso. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Por qué? Aceptando humildad. Yo no sé si os dais cuenta de algo que Pablo tiene muy en mente. Algunos dicen, estas cosas algunos tendrán apariencia de piedad. ¿Qué dice aquí? Apariencia de humildad. Y culto a los ángeles. Bueno, nadie va a adorar a los ángeles, está bien. Pero, ¿piedad aparente? ¿O humildad aparente hay? Sí. Culto a los ángeles. Y estos están enseñando y entremetiéndose en lo que no han visto, teniendo hinchada su propia mente carnal. Están inflados y dejan de asirse de la cabeza. ¿Recuerdas que el otro día, creo que fue el primer día que hablé de la escala de Dios Cristo? Fíjate, dije el otro día que ahí en Corintios la idea de cabeza es esencialmente comunicación de vida. Mira lo que dice aquí Pablo.